Vamos a darle el inicio formal ahora a la convocatoria de este Nunca te lo contaron así, que tiene que ver con una propuesta de la sala de docentes del IPA de Historia en este marco de los 50 años del golpe de Estado. Me acompaña Carla Larrola, compañera de la sala. Ahora nos sentamos en la parte más formal. Carolina Cose, la intendenta de Montevideo, que nos ha cedido este lugar. Bueno, y en realidad habría mucho. Tenemos a todos los compañeros de la sala que están presentes también, el equipo de producción acá, la gente del Departamento de Cultura de la Intendencia, y simplemente por un tema de formalidades, pero también que hacen a una cuestión colectiva y de cariño. No queremos dejar de saludar, en primer lugar, a la dirección del Instituto de Profesores Artigas, que también se ha hecho presente acá y que ha apoyado. Nosotros las horas que tenemos, siempre lo cuento porque me parece interesante, ¿no? Las horas que tenemos de departamento y de sala es parte del trabajo docente, de investigación, de extensión, ¿no? Y realizar estas jornadas, bueno, tiene que ver también con que existe ese espacio y la dirección del IPA nos ha apoyado, así que, y que esto también tiene una cosa que es súper importante y que agradecemos muchísimo también, es que la Inspección Nacional de Historia de Educación Secundaria, con la que estamos trabajando también para ver cómo seguir enseñando estos temas, ha colgado el link, de esto se está transmitiendo, ustedes saben, a través del canal de YouTube de TV Ciudad, para todos los profesores de historia del interior y del resto del país que están compartiendo con nosotros este espacio, que es muy importante también. Poder hacer estas jornadas también supuso el apoyo de la Asociación Uruguaya de Historiadores. Tenemos muchos de sus integrantes que van a integrar las mesas, ¿no? El apoyo de la Asociación de Profesores de Historia, que también, bueno, muchos integrantes de esto también se difunde, pila entre los profesores y bueno, los estudiantes de historia. También el Museo Histórico Nacional auspicia la actividad y bueno, yo lo el Consejo Asesor y Consultivo del IPA también está apoyando las actividades, porque te habías olvidado. Continúa. De la sala de profe de historia somos un equipo, por suerte, muy grande también, como coordinando esta actividad, ¿no? Ahí están los nombres. Ahí están los nombres. Léelos vos, que tenés voz más linda. Tiene voz de locutora, Carla, yo ya estoy castada. Bueno. A ver, léelos ahí. Anahuela, pero están acá, ¿no? ¿Verdad? Están todos acá, sí. Acá se pueden ir parando si quieren. No, nada, sí, eso. Anahuela, Mari Corales, Magdalena de Torres, Gustavo Fallet, Federico Lanza, Carla, que soy yo, Mariana Magallanes, Virginia Pedretti y Gabriel Kirichi, que está acá con nosotros. Bueno, así que bueno, muchas gracias por estar acá y a que sea una re linda jornada, que ya lo viene siendo. Carolina. ¿Querés que vaya yo presentando la sección? ¿Cómo quieres? Bueno, qué hermoso es ver este cabildo lleno de profesores y de profesoras. No tienen idea. Nosotros venimos trabajando para redescubrir en conjunto con la ciudadanía, abrir, remozar todos nuestros espacios públicos, en particular este cabildo, para que sea un cabildo vivo. Por eso él comentaba que hay un emprendimiento de Casaballe que nosotros mismos incubamos entre varios y que bueno, que es una cantina que está acá para que la gente, cuando viene por acá, por la Ciudad Vieja, pueda entrar, tomarse un café, darse una vuelta por el cabildo y seguir. Realmente es una enorme alegría que la sala de profesores de historia haga esta actividad y para nosotros, para la Intendencia de Montevideo, para todo nuestro equipo, hay varios representantes del equipo acá, es una gran alegría. Es para nosotros, para la Intendencia de Montevideo, es la apertura de todas las actividades que vamos a promover y realizar durante todo este año que se cumplen 50 años del golpe de Estado. Estamos abriendo para Montevideo, es la apertura de una enorme cantidad de actividades. Las traía acá, no se las voy a leer porque sería aburridísimo leerlas, pero que van desde actividades en todas nuestras salas de teatro, actividades en el Sacude, en el Crece, en todos los rincones de los barrios, con todas las áreas de la Intendencia. El 27 de junio vamos a estar inaugurando el memorial en honor a las expresas políticas.
Ellas se merecen todos nuestros aplausos y por supuesto que se merecían este memorial, que además fue hecho con un concurso abierto, lo hicimos junto con la Facultad de Arquitectura, con la Sociedad de Arquitectos, con el colectivo, por supuesto, de Expresas Políticas. Un concurso abierto que se presentaron más de 20 proyectos, las que firmaban, las responsables tenían que ser arquitectas. Fue un proceso maravilloso y se está construyendo. Bueno, elegimos el 27 de junio enfrente del Palacio Legislativo para inaugurar este memorial. Yo felicito esta actividad porque entiendo que es una actividad del conjunto de colectivos e instituciones que trabajan en la historia y porque de alguna manera creo que simboliza la unión entre la docencia y la investigación. Y bueno, la docencia, la extensión y la investigación, fui formada como hija de la educación pública en la Universidad de la República y ver eso hecho realidad en este momento es una maravilla. Estamos hablando y ustedes van a tener un día de trabajo después de los maravillosos poemas que nos regaló Mauricio. Una maravilla, una maravilla. Yo no quiero extenderme más. No sé cómo transmitirles mi alegría y la mejor forma que encuentro es hacerles una invitación. Se viene en este año tan especial, es un año de conmemoración, pero es un año muy especial también. En este año tan especial se viene el 19 de junio y estuvimos pensando con el equipo qué actividad podíamos hacer en Montevideo. Realmente estuvimos pensando y entonces decidimos hacerles hoy una invitación. Nosotros pensamos, lo voy a decir, yo no soy profesora de historia, así que ustedes me van a perdonar la manera burda de expresarme. Capaz que les digo cómo nació la idea. Vieron que, por ejemplo, en mi escuela, sí, todavía está en mi escuela, sean los orientales tan ilustrados como Valiente. Y en cantidad de edificios y hay frases. Cada uno de nosotros maneja una frase de Artigas, ¿verdad? Ustedes manejan todas porque son profesores, pero no vale. Pero quiero decir, la gente común, de verdad, siempre que los más infelices sean los más privilegiados, ¿no? Yo no soy vendible, en fin. En toda su extensión podríamos seguir, ¿no? Ustedes deben tener todas esas frases, ¿no? Entonces se nos ocurrió, eso la gente enseguida entiende que estamos hablando de Artigas. Entonces se nos ocurrió como agarrar a todas las frases juntas y tirarlas así como si fueran las cuentas de un collar en Montevideo. Eso quiere decir descentralizarlo. Y en un montón de lugares de Montevideo hacer una actividad en la que analizáramos una frase de Artigas con su contexto, con sus consecuencias, con lo que vino después, focalizándonos en esa frase, cuándo la dijo, por qué la dijo, qué pasaba, qué pasó después. Y para eso los precisamos a ustedes. Entonces, queremos invitarlos en la invitación más abierta posible a todos los que están acá, la sala, el IPA, la inspección, los investigadores, la Universidad de la República. Queremos invitarlos a todos, después Marinés y Federico lo van a organizar, yo ahora les estoy generando un problema. Sí. Después queremos invitarlos, por supuesto que después llegará la invitación formal y todo lo demás. Queremos invitarlos a que trabajen muy pronto con nosotros, porque nosotros queremos organizar esto en distintos lugares de Montevideo. Los lugares más o menos lo tenemos, pero tenemos muchos lugares y queremos que las frases de Artigas lleguen hasta el último rincón de Montevideo. ¿Sí? Dígame que sí. A la segunda. Nadie te va a decir que no, Carolina, no te preocupes. La intención de todo esto es hacer un aporte desde la diversidad de perspectivas académicas, bueno, lo van a ver en las mesas, también generacionales, que eso es muy importante, a nivel territorial del país,
Y tenemos un par de saludos que dar antes de pasar, que es, Sí. lamentablemente, y ayer a la noche, muy tarde, Daniel Corvo mandó un mensaje de que tiene un problema de salud familiar importante y no podía venir, y agradecía la presencia y saludaba a todos los ponentes, y sobre todo agradecía digamos, la invitación plural a integrar estos espacios, así que vamos a mandarle una fuerza a Daniel Corvo que se recupere su hija. Pero bueno, Graciela, historiadora, feminista, que ha trabajado desde hace mucho tiempo con la perspectiva de género, recuperando y retomando la memoria de las mujeres. Capaz que podemos empezar un poco contigo, si querés contarnos. La idea de este conversatorio era un poco las líneas que nosotros les habíamos mandado, ¿no? De pensar la importancia de la investigación y de la enseñanza de la historia reciente, de la perspectiva quizás de la que ustedes más lo han abordado. Esto, ¿no? Los aspectos que consideran como problemas centrales de la producción historiográfica, política y de enseñanza, circunscriptos a este campo, digamos, pero bueno, puede ser en general. Tenés ahí un micrófono al lado tuyo, Grace, si querés empezar. ¿La cortó? ¿Sí? Bien. Bueno, buenas tardes. Me siento un poco intimidada por la avalancha de gente. No sé del salón, que es apretadito, pero afuera hay un salón también extra que no ha podido entrar. Bueno, felicito a todos por haber venido. Y me intimida un poco la frase que nunca te lo contaron así. Porque yo venía en el camino pensando, bueno, hace mucho que lo cuento así yo. Porque me ha resultado insisto en mi papel de investigadora de historia, en redescubrir o descubrir la presencia de las mujeres en la historia. Y para eso he tenido que muchas veces intervenir trabajando, digamos, difundiendo, dando clases, haciendo extensión, etcétera, etcétera, con este tema. Ahora, no sé si ya puedo empezar a arrancar acá. Lo tengo a Carlos acá enfrente, que siempre lo he tenido enfrente, porque en el salón donde trabajábamos en la Facultad de Humanidades, él estaba en su escritorio enfrente y yo enfrente, y yo... Pero no enfrentaba. No, pero yo frecuentemente lo interrumpía a Carlos, y muchas veces para corregirlo, decirlo, tenés que tener una perspectiva de qué hacían las mujeres. Bueno, mi tema es los 50 años del golpe de Estado y, por supuesto, el desarrollo de la dictadura y el terrorismo de Estado. Me interesaba lo que pensé como argumento para 5 minutos o 10. Bueno, 7, entre 7 y 10. Y después hacemos, no, pero más interesante que yo largue de repente títulos y después lo intercambiamos, lo barajamos, ¿no te parece? Y claro, es decir, para dar una idea un poco de cómo se ha trabajado la memoria de las mujeres, la memoria de la participación de las mujeres, ya no en la historia uruguaya ni en la historia de América Latina, etcétera, sino concretamente en este periodo concreto, desde el golpe de Estado, la dictadura, la transición, ¿no? Es decir, el papel que las mujeres jugaron antes del golpe de Estado, que también es un trabajo de investigación que hemos hecho, no solo yo, sino acompañado con otras investigadoras y investigadores también, y sobre todo centrarme un poco en el papel de las mujeres durante la resistencia a la dictadura, cosa que se pone de manifiesto a partir de 1980 con el plebiscito del no, en el que ahí aparece como una resistencia soterrada, una manifestación de una resistencia soterrada, y se ha sostenido que eso se acunó, digamos así, se engendró, o sea, se mantuvo dentro de la, no sé, me voy a hacer una palabra media formal, la educación cívica o la educación de la escuela pública, pero sobre todo en el seno de las familias, y quien tenía un papel predominante en la educación de los hijos, en la relación, en la retaguardia, eran las mujeres que, por otro lado, predominantemente alfabetizadas, digamos así, educadas, es decir, que fueron transmisoras, pienso sobre todo en el ámbito urbano, ¿no? Transmisoras de una tradición democrática.
Eso pronto se manifiesta entre esos años que se abren desde el 80 al 83, empieza a manifestarse con la creación, digamos así, de núcleos de reflexión de mujeres, ¿no? En los barrios, distintas formas de resistencia y distintas formas de sesgos políticos, si ustedes quieren, ¿no? Es decir, no solamente mujeres sindicalistas de izquierda, de partidos clandestinizados por la represión, todos los partidos habían sido clandestinizados. Hay un núcleo que, bueno, quiero mencionarlo así al pasar nomás, es decir, muchas mujeres se reunían de tradición blanca, se reunían para escuchar los cassettes de Wilson Ferreira. Y de ahí aparecen entonces núcleos de mujeres que se van a unir a mujeres sindicalistas, por ejemplo del COT, mujeres de la izquierda, del Frente Amplio, en secreto, digamos así, y empiezan a hacer reuniones familiares en las casas para reflexionar. Y allí empieza a aparecer una reflexión no solo sobre la situación política, la violación de los derechos humanos, la situación de los partidos políticos, la transición, sino también sobre las propias relaciones de poder adentro de la familia, del barrio, la vida cotidiana. Y es allí que surge justamente una fuerza muy importante contestataria de las mujeres, eso es por lo menos nuestro trabajo, lo ha puesto en evidencia, de las mujeres resistiendo no solo a la dictadura, sino también tratando de transformar, porque descubren, en la medida que no hay verticalidad partidaria, descubren otro tipo de relaciones más horizontales, otro tipo de definiciones y de toma de decisiones, que me parece que es importante porque arrastra y se pone de manifiesto en la transición con la aparición de muchísimos grupos de mujeres en los distintos partidos, en los distintos gremios y en el propio movimiento feminista que reaparece allí. Entonces, eso no tuvo una manifestación en la representación política partidaria, es decir, en las elecciones de la transición, puesto que por forma totalmente paradójica, y es parte de las paradojas, digamos, un poco el eje de mis interpretaciones, es que a pesar del protagonismo de las mujeres en esa resistencia, en esa transición, no figura ninguna mujer titular en el Parlamento. Es la primera vez desde el año 42 que las mujeres no están en el Parlamento, ¿no? Es decir, sí hay una ministra, una doble ministra, porque es Adela Reta, ¿no?, que va a ser nombrada para desarmar el Ministerio de Justicia y nombrada como ministra de Educación y Cultura, pero ninguna mujer titular parlamentaria. Bueno, y después el otro, justamente a raíz de esa ausencia, el otro rasgo que me interesaba destacar, que ha sido parte de este trabajo de contarlo reiteradamente, es que el trabajo de la memoria, la recuperación de ese protagonismo de las mujeres, también sufrió un poco esos vaivenes, digamos así, digamos, marcados por lo que llamamos ciclos de memoria, ¿no? Es decir, hay varios ciclos de memoria para reconstruir o para restaurar el periodo el golpe de Estado, la dictadura y la transición. En los comienzos, digamos, el primer ciclo de memoria es cuando se recupera la dictadura, empiezan a armarse, digamos, comisiones, sobre todo a nivel del Parlamento, comisiones indagando sobre la situación de los desaparecidos y sobre todo el asesinato de los dos parlamentarios en Argentina. Esas dos comisiones empiezan a trabajar, pero prontamente van a tener un derrotero muy limitado. No sé si los compañeros van a hacer alguna extensión sobre eso, pero paralelamente se empieza, en ese año de transición, se empieza a gestar la tremenda ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Pero en ese lapso, digamos, la recuperación de la memoria, el ciclo de memoria, está marcado por relatos predominantemente de varones y con un tipo de relato muy épico,
muy heroico, diciendo, bueno, está, todos fuimos resistentes, todos fuimos héroes, digamos, estuvimos en gestas míticas o épicas. Y ahí no entraban otro tipo de relatos, ¿no? Es decir, que a las mujeres les costó ingresar a ese relato. Justamente, pasado el tiempo y vigente todavía la ley de caducidad, en el año 96 es cuando empiezan, bueno, ahora acabamos el sábado pasado de conmemorar la 28ª Marcha del Silencio, cada vez más numerosa, se ha dicho, y justamente al año de esa marcha, en el año 97, un grupo de mujeres que habían sido directamente víctimas de la dictadura, porque habían sido perseguidas, torturadas, secuestradas, prisioneras, se encontraron a sí mismas y se convocaron porque dijeron, ¿qué pasa con nosotras? ¿Por qué no hablamos de nosotras? No hablamos, parece que no hubiera existido nuestra presencia, ¿no? Tendríamos que estar también figurando y haciendo nuestros propios relatos. Y es así que empiezan a hacer esa gesta, me salió la palabra gesta, que fue la creación, justamente llamado a un concurso de memorias para armar, ¿no? Estoy en el tiempo. Bueno, y justamente a mí me parece que un rasgo para cerrar, que no sé, es decir, después lo podemos profundizar a eso, pero se puso de manifiesto justamente una forma de participación política de las mujeres. En una, digamos, yo lo he dicho varias veces, en una convocatoria que hicieron de forma horizontal, ¿no? Es decir, una práctica política que podemos decir horizontal en contra de ese verticalismo que estaban acostumbrados en los partidos políticos sobre todo, y en la vida sindical también. Sobre todo con la consigna que decía, vos tenés que contarlo porque a ti también te pasó. Es decir, que lo que hacían ahí era barrer con ese relato épico y decir, la dictadura nos afectó a todos. Todos fuimos prisioneros, todos fuimos víctimas, todos estuvimos silenciados, atemorizados. Es decir, sobre todo el miedo que se metió en nosotros y que nos hizo incluso ser autocensurados con nosotros mismos. Entonces me parece que esa es la gran novedad y por algo tuvo esa repercusión enorme, que se lograron, bueno, un archivo de más de 360 testimonios que hablan justamente de esa complejidad y densidad de lo que significó la dictadura para la ciudadanía. Y con eso... Gracias, Graciela. Creo que ahí dejaste como algunas líneas interesantes para retomar en esta conversación, sobre todo esto de de pensar cómo el entramado de la dictadura se coló por todos lados, digamos, y a todos nos pasó. Y veo en realidad, estaba pensando recién en esto de cómo esto es un living de pionero, digamos, ¿no? Porque pensaba, ¿no?, en esto de cómo vos habías traído esta mirada a la perspectiva de género, de cómo Gerardo, a quien le voy a dar la palabra ahora, también no fue uno de los primeros en, de alguna manera, escribir historiográficamente sobre la dictadura, con ese libro emblemático, ¿no?, inaugural de breve historia de la dictadura. Profesor de historia, politólogo, doctor en historia también. Gerardo, bienvenido, te damos la palabra. Muy buenas tardes. Verdaderamente agradezco la invitación y antes que nada, desde el primer momento que hace como 3 meses me escribió Gabriel diciéndome que lo marcara en la agenda y que después me contaba, cosa que así hice, quiero aprovechar este momento para dar toda mi absoluta solidaridad a lo que la Sala de Profesores de Historia del Instituto de Profesores Artigas ha debido vivir y debe vivir todavía frente al intento, a un intento
que espero que se frustre, pero no se frustra de una vez y para siempre. Hay que enfrentarlo una y otra vez para marcar, ¿no?, y para evitar algo que es absolutamente inclaudicable, que es la enseñanza del pasado reciente. Y eso es una tradición en el Uruguay, no es un invento de estos últimos tiempos, es una tradición y hay que reivindicarla como tal. Es una tradición que recuerdo Michel Perret, HD, un cura francés que llega al Uruguay en 1897, de inmediato, entre varias de sus obsesiones, estaba esa, que ya está presente en su primera edición del ensayo de Historia Patria, que luego tuvo 50, 60 ediciones y que sobrevivió durante décadas, que había que enseñar a la historia hasta la actualidad, hasta el pasado más inmediato, y que eso era vital y que las reediciones de los manuales tenían que incorporar el pasado reciente. Porque, como hemos visto con absoluta indignación, ¿por qué no decirlo?, hay algunos que dicen, no, es bueno que ese pasado reciente no se estudie. Ya llegará el tiempo, ya llegará la perspectiva. El pasado reciente siempre llega, siempre llega. Y si los profesores de historia o los historiadores no lo investigan, su relato lo harán otros. Y lo harán de acuerdo a otros objetivos, a otras reglas. Esa misma visión de la necesidad imperiosa de hacer historia del pasado reciente la tenía el venerable Eduardo Acevedo. En sus manuales de historia, en los manuales de historia del Uruguay, se iba siempre llegando con aquel esquema un poquito rígido, pero absolutamente maravilloso, que reconstruía el pasado en esa perspectiva. Y también, aunque a algunos de ustedes les suene raro, quien era un reivindicador firme de la necesidad de historizar y de investigar el pasado reciente y de enseñarlo, era el profesor Juan Pibel Devoto, que por otra parte fue un profesor que conocí en épocas terribles, durante la dictadura, en el IPA, y que era, con el profesor Rogelio Brito, como uno de los pocos faros de luz que, más allá de todos los pesares, lo tenía. Él siempre reivindicó la historia del pasado reciente. Es decir, en seguimiento de esa rica tradición del Uruguay, hoy más que nunca, y a 50 años de la dictadura, tenemos que investigar, tenemos que enseñar, tenemos que conversar sobre el pasado reciente. La investigación del pasado reciente tiene que ver también con periodos, tiene que ver con una visión que todos los profesores de historia saben, que es cómo los periodos no son registros naturales que se toman y se transmiten, sino que son construcciones que muchas veces combinan filosofía, combinan sociología, combinan economía y que marcan, bueno, cómo construir, de acuerdo a las reglas de un oficio varias veces milenario, una explicación persuasiva. Y cuando uno trabaja sobre la dictadura, como suele acontecer, lo que descubre una y otra vez es que para entender la dictadura hay que ir bastante más atrás. Y lo voy a resumir en una sola expresión antagónica, pero en una expresión que todos ustedes van a entender perfectamente. En el principio no fue la Revolución Cubana, no fue la Revolución Cubana. El golpismo anidaba en muchos ámbitos bastante antes que cuando la Revolución Cubana impactó sobre una Guerra Fría ya desplegada
y la volvió más caliente en América Latina. Ya había golpismo en el ejército, un ejército que siempre fue hasta los 60 colorado, pero profundamente antivallista, y que junto con civiles, nunca faltan, tuvo una conspiración contra don Pepe Valle en su segunda presidencia, en 1914, liderada por alguien que luego devino franquista y riverista, como el entonces coronel Dubra, que luego llegaría a general y que fue ministro de Campistegui. Es decir, eso, tratar de descubrir los embriones del golpismo. Recuerdo una pregunta central, y para reconstruir la historia siempre es necesario muchas preguntas, buenas preguntas, y después documentos. Sin documentos, ni un paso, pero solo con documentos tampoco. Esto que están planteando como una gran novedad, que es la liberación universal de los documentos de la dictadura, primero que busquen a fondo, ejerciendo el mando constitucional que tienen en todas las dependencias del Ministerio de Educación Pública y todos los ministerios, particularmente el Ministerio de Defensa, que busquen, que los hay, todos los documentos que falta por registrar, que luego los sistematicen como hay que sistematizar cualquier archivo y que luego establezcan, como lo establecen en el mundo, protocolos de utilización ética, que por ejemplo eviten lo que algunos pseudohistoriadores han hecho, que es registrar y divulgar presuntas confesiones sacadas bajo tormento. Eso es una aberración. Son solamente apuntes, me quedan dos, para no pasarme, yo nunca me paso el tiempo, eso siempre me... En tercer lugar, cada vez estoy más convencido de que para investigar y para enseñar, la biografía de las personas no basta, pero a veces una buena biografía que vaya a fondo vale más que 1000 consideraciones. Y eso hay que retomarlo para entender la dictadura. Hay que retomarlo para entender la dictadura. Para entender la dictadura hay que retomar la biografía de una figura tan exótica como Juan María Bordaberry. Una figura que venía del catolicismo integrista, que era, espero que sea así para siempre, pero hay algunas cosas medio sorprendentes. Allí enfrente, la semana pasada, el 18 de mayo, una fecha absolutamente ajena a ese sentir, un cardenal, Uruguay tiene uno solo, así que no les voy a dejar la duda, creyó del caso convocar al Día del Ejército Nacional. Quiero señalar una vez más, lo he venido señalando pero además el ejército uruguayo no lo festejó hasta el pachequismo y hasta la dictadura. No hay ningún vínculo historiográficamente posible de argumentar que vincule al pueblo en armas, que en medio de la admirable alarma peleó en Las Piedras el 18 de mayo de 1811, y el ejército uruguayo actual o el ejército que se formó en la guerra de la Triple Alianza bajo los liderazgos de Latorre y Santos. O sea, eso que se celebró, espero que se deje de celebrar, porque desde todo punto de vista es equívoco y al mismo tiempo es complejo, porque cuando el cardenal recibe a los generales diciendo bienvenidos, he aquí los líderes de las dos instituciones que fundaron la patria, hay problemas. Hay problemas. Juan María Bordaberry, un católico integrista, que tenía una reflexión filosófica un tanto exótica, que sin embargo hoy vuelve a tomar vigencia en el mundo, y hay que tomar nota de ello, que el gran problema era el siglo de las luces, el siglo XVIII, porque había sido el siglo que había prohijado el liberalismo y el marxismo, que había que destruir con eso, y que había que retomar la filosofía del derecho natural en esa época luminosa que fue la Edad Media, para de alguna manera
entender que la soberanía popular ya no residía en el pueblo y que tenía que transferirse a quien ejercía la fuerza, que eran las Fuerzas Armadas. Créanme, hacer el itinerario que llevó a esa figura tan exótica del ruralismo, de la Liga Federal de Acción Ruralista, que había fundado su padre, que luego, aprovechando de que Herrera le había abierto las tranqueras del Lema, entró en el Partido Nacional, que fue senador del Partido Nacional entre 1963 y 1967, que luego fue ministro de Ganadería y Agricultura nombrado por Jorge Pacheco Areco, y que luego fue el candidato vicepresidencial de Pacheco por el sí reeleccionista, y luego el candidato por si no salía la reforma constitucional, profundamente inconstitucional. Bueno, entender ese periplo, que no terminó ahí, Carlitos ha estudiado el proyecto político que encerraba su memorándum, y que finalmente todos advertimos, negro sobre blanco, que había sido profundamente responsable de los crímenes de guerra bajo la dictadura. Bueno, el entender cómo una figura de ese calibre llegó a ser primero candidato presidencial del Partido Colorado, el partido de José Valle y Ordóñez, y luego presidente de la República por ese partido. Bueno, esa biografía, y podríamos hacer muchas otras biografías. Quiero terminar señalando, con brevedad, que en este contexto del 50 aniversario del golpe de Estado, hemos advertido el intento de llevar adelante por un conjunto de personas que han descubierto un poco tardíamente y de manera muy pedestre a Gramsci, y que descubren que, bueno, han descubierto algo realmente impresionante que ustedes, profesores, tienen que registrar, que es que hay una dimensión profunda en donde se define la política, que es la cultura, y que hay que pelear la hegemonía de la cultura, porque allí se define el rumbo de la vida política. Bueno, en ese contexto han emergido y suceden, con respaldos varios, de múltiples tipos, visiones negacionistas de la dictadura, visiones negacionistas del terrorismo de Estado, visiones que no tienen el tupé de afirmar movimientos de adhesión a los criminales de guerra que están en condiciones bastante buenas en la calle pobre. Domingo Arena, pobre Domingo, le tocó mal. Bárbaro, frente a esas visiones negacionistas que no tienen un solo documento. Me acuerdo que Pibel siempre nos decía, ustedes los mejores documentos guárdenlos para la réplica, El problema que Pibel no podía llegar a anticipar es que hoy vivimos en una sociedad en donde los que replican, bajo agravios y bajo acusaciones y bajo el discurso de la mentira, no tienen ni medio documento, ni les importa tener medio documento. Frente a eso, y como un compromiso que es un compromiso de oficio, tenemos que ir a fondo y transmitir, y es difícil transmitirlo, lo ominoso, el abismo que implica el terrorismo de Estado. Hay que transmitir a las nuevas generaciones esa dimensión absolutamente perversa, maligna de un terrorismo de Estado, que sin lugar a dudas es el peor de los terrorismos, porque lo ejerce con los dineros públicos del contribuyente, como se suele decir ahora, pero con las fuerzas de la República, con las armas de la República, se vuelven contra aquel que debiera ser su principal objeto de protección. Se vuelven contra el ciudadano y lo hacen cometiendo los peores crímenes de los que tiene presencia en nuestros anales. Por eso los profesores de historia eligen su profesión, su oficio, no para hacerse millonarios. Ninguno de ustedes va a ser el Maya Oro, les quiero transmitir. Ustedes asumen, como hemos asumido todos, incluso es difícil que ganen alguna etapa, pero igual, eso no vamos a decirlo. Pero ustedes tienen algo más importante, el compromiso de transmitir generación tras generación, justamente
no solamente la memoria de todos, particularmente la memoria de los vencidos, la memoria de los que más sufren, la memoria de aquellos que fueron ametrallados, de aquellas que fueron ametralladas. La verdad que hay atrás de esa ignominia que un senador de la República se ha permitido respecto al ametrallamiento de las muchachas de Abril, negándole la condición de muchachos por haber pertenecido a un movimiento que enfrentaba en 1974 a la dictadura con armas que no pudieron utilizar cuando fueron asesinadas de la peor manera. Por eso, sintiéndome partícipe de este mismo oficio que no nos hará ricos, pero que es un oficio glorioso por el que vale dar la vida, bien, este año tenemos mucho para hacer. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Vamos con Emma Zaffaroni, también pionera en esto de la enseñanza de la historia reciente desde el comienzo, ¿no? Profesora de historia, también una emblemática profesora de didáctica de quienes hemos transitado por el profesorado de historia del IPA, y magíster también. Bueno, acá te escuchamos, Emma, muchas gracias. Gracias. Qué momento, ¿no? Después de escuchar a Gerardo, bueno, me siento un poco una hormiguita en esta mesa, reconozco que estoy un poco nerviosa, porque en realidad mis compañeros de mesa son enormes investigadores y yo soy profesora de historia. He investigado poco, ustedes también son todos profesores de historia, pero además son grandes investigadores y yo no estoy en ese nivel. Pero sí quería retomar un tema con el que inició Gerardo sus palabras, porque fue justamente el tema en el que yo trabajé, el tema en el que yo investigué, que es un poco qué ha pasado en determinados aspectos con la enseñanza de la historia, de la llamada historia reciente o de la historia del pasado reciente. Porque una cosa es lo que vivimos, es decir, para mí pensar en el tema de la enseñanza de este pasado, de la historia reciente, puede implicar como trabajar en distintos escenarios. Uno podría decir, bueno, cómo se enseñaba durante el periodo de la dictadura, ese sería como un temario, un punto para analizar, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Quiénes enseñaban? ¿Cómo eran los programas? ¿Cómo eran los liceos? Bueno, ese es un aspecto que yo no trabajé. El otro es el aspecto de cómo se enseña hoy o cómo se enseña desde la recuperación democrática el pasado reciente, esa historia más reciente. Y allí también hay como dos, me parece, maneras de enfocarlo. Uno es ver qué es efectivamente lo que hacen los profesores, cosa que yo tampoco hice porque no realicé una investigación sobre eso, que ya alguna gente lo ha hecho. Y otra es revisar qué pasa en los programas y en los manuales, ¿no? Gerardo, efectivamente, uno de los autores que yo utilicé en mi trabajo, igual que las investigaciones de Carlos, rastrearon hasta muy atrás, ¿no? Hasta HD, este afán por que el pasado reciente, que el pasado cercano estuviera presente en los programas, en los currículos, en los manuales de historia. Entonces, lo interesante es que hay como una especie de contradicción entre una sensación, que es más que sensación, porque también algunos trabajos de Javier Correa, que va a estar ahora en la mesa próxima, y de Jimena Alonso, han mostrado a partir de unas entrevistas en el año 2014, cómo una cantidad importante de estudiantes manifestaban que en su pasaje por la enseñanza media nunca habían tratado estos temas. Y eso es algo que incluso hasta ahora lo vemos, creo que un poco menos, pero todavía lo vemos en estudiantes universitarios, ¿no? Nosotros damos clase en la facultad y a veces en primer año de facultad uno les pregunta y dicen, no,
yo nunca di esos temas, a mí nunca me hablaron de la dictadura en el liceo. Es cierto que lo que dicen los estudiantes no siempre tenemos que tomarlo así al pie de la letra, capaz que sí les hablaron y ellos ya se olvidaron, cosa que es frecuente que suceda. Pero cuando hay tanto, bueno, ¿no? Algo hay que creer de eso que se está diciendo. Entonces, hay ahí como una especie de contradicción, porque cuando nos ponemos a estudiar, en realidad el tema no con el nombre terrorismo de Estado, no con el nombre a veces de dictadura militar, ni de dictadura cívico-militar, ni de dictadura civil-militar, ni como quieran adjetivarla, pero el tema está en todos los programas y en todos los manuales desde el año 86, 1986, cuando se realiza la primera reformulación de los programas de enseñanza secundaria, hasta la última del 2006 y la del año pasado, en donde, bueno, hubo un debate interesante porque encontramos una especie de retroceso, de rebaja, por decirlo de algún modo, en lo que se planteaba para enseñar este pasado. Porque es cierto que los enunciados que aparecen en los programas, si bien los programas son como unos marcos normativos, después los docentes nos manejamos dentro de esos programas, pero la forma en la que están enunciados esos programas indica muchas veces las concepciones de historia que hay atrás de eso, ¿no? Entonces muchas veces hay unas concepciones, por ejemplo, que justamente no muestran esto de lo que hablaba Gerardo, ¿no? Que hay un pasado, que hay un proceso que va construyendo determinadas cosas, sino que a veces los enunciados dan como una idea de que la historia se va dando así como en grandes saltos y que las cosas suceden quién sabe por qué razón, ¿no? Entonces, y ni que hablar cuando a veces se meten en las razones y es peor, porque entonces ahí aparecen los demonios y aparecen las simplificaciones más absurdas. Entonces ahí me parece a mí que hay un aspecto interesante, que es el de decir, bueno, entonces, ¿por qué si en los programas desde el año 86 hasta la actualidad los temas están, aunque sean insinuados, por qué si en todos los manuales editados desde esa época en adelante, hasta ahora, hasta los últimos manuales del 2017, el tema está y cada vez mejor tratado y cada vez con más abundancia y con más precisión, ¿por qué entonces sigue estando este debate incluso, ¿no? Hay veces, cuando el año pasado se planteó los nuevos programas en el marco de esto que se llama la transformación educativa, que a algunos nos parece que tiene muy poco de transformación, se volvieron a escuchar estas voces negando y planteando que bueno, que mejor dejar esto y no enseñarlo. Y ya ni siquiera me parece a mí que puede regir el criterio de que esto es muy cercano, porque ya no es cercano, digamos, ya pasaron 50 años, es como si en el año 2000 uno dijera, bueno, vamos, capaz que la Segunda Guerra Mundial en el 95, digamos, o no, en el 90, pongamos para cuando empezó, bueno, pero capaz que la Segunda Guerra Mundial la tenemos ahí, todavía es una cosa muy cerca, mejor esperamos, ¿qué vamos a esperar 50 años después? 50 años después y además con una producción historiográfica explosiva a esta altura, ¿no? Entonces ahí es en donde me parece a mí que hay como algunos asuntos para estudiar y para ver qué es lo que sucede. Y hay algunos enfoques interesantes en el momento de ver cómo se fue tratando este tema en los programas y en los manuales. Y cómo ahí vemos que no hay una línea que sea así ascendente, que uno diga, bueno, en el 86 pasó tal cosa, en el 90, y siempre fue como mejorando y analizamos lo que hay en los manuales y decimos cada vez se profundiza más. No, es una línea un poco zigzagueante, ¿no? No es permanente. Hay momentos en donde se muestra más intención de trabajar en estos temas, hay momentos en que se muestra menos, pero es interesante ver cómo hay a veces un desfasaje entre la realidad y la producción historiográfica, por ejemplo, y lo que sucede con el profesorado y con la enseñanza. Yo recuerdo incluso algunas salas que compartimos con Carlos cuando estábamos trabajando en la microexperiencia del 93.
aquel plan que fue realmente bastante moderno, podríamos decirlo en ese momento, bastante renovador para el bachillerato. En los gobiernos blancos se dio esto, en el gobierno. Y allí se introducía en el programa de cuarto año, era todo dedicado prácticamente a la historia de ese pasado cercano, a esa historia reciente. Y parte del profesorado ya en ese momento reclamaba que había muy poco material para estudiar. Cuando uno se pone, bueno, hay un artículo de Aldo Marqués y de Baña Marcariar que recorren justamente toda la producción historiográfica que ha habido, y en realidad si uno mira así al barrer, en los años 90 hay más de 40 trabajos entre libros, tesis, ensayos, artículos de revistas y demás, más de 40 trabajos referidos específicamente a ese tema. O sea, no es por falta de material, y hoy no sé qué número tenemos, pero es como inabarcable. Entonces, no es por falta de materiales, la historiografía ha avanzado de una manera realmente muy importante y ha aportado muchísimo para poder trabajar esto. Entonces, sigue habiendo otras trabas para atacar esto, ¿no? Y creo que eso a veces tiene algo que ver, lo vimos en la charla que hubo a principios de este año de Ana Zavala en la APU sobre justamente cómo enfocar estos nuevos programas de séptimo, octavo y noveno. Una colega, una profesora preguntó, bueno, yo ahora me siento con la duda porque con esto de cómo está planteado estos últimos años de la dictadura y demás, no sé mucho cómo enfocarlo ni qué hacerlo. O sea, las dudas persisten entre profesores, profesionales, serios, trabajadores, estudiosos. No estoy diciendo, bueno, capaz que son algunos profesores, no, entre colegas nuestros. O sea, seguimos teniendo ese problema. Entonces, allí me parece que hay que ver otras cosas, ¿no? Hay que ver que hay un discurso que a veces nos viene desde el lado de algunos actores políticos, ¿no? Cuando aparece esto, cuando sale un ministro diciendo, bueno, hay que ver si tantos asuntos, si vale la pena estudiar esto, enseñar esto, ¿no? Entonces, ahí me parece que eso genera un freno entre los profesores, eso genera de vuelta como una especie de autocensura, de vuelta como una esquizofrenia. Por un lado, en los programas está dicho, pero por otro lado, los políticos discuten o debaten o insisten en que más vale no enseñar esto. Entonces, ¿qué me va a pasar si yo lo enseño, digamos, ¿no? Es decir, alguien me va a estar mirando, alguien me va a estar controlando, alguien va a estar escuchando, leyendo lo que yo estoy diciendo y voy a tener que de repente rendir cuentas frente a alguien. Entonces ahí me parece que nos metemos en un campo que es también histórico, digamos, que es la relación entre la clase política o la política, la enseñanza y la historia, ¿no? Que siempre ha estado, yo conozco, en algún caso también los programas de geografía estuvieron ahí en el banquillo de los acusados, pero digamos el Parlamento varias veces a lo largo de la historia, algunos lo rastrearon mucho más que yo, ha debatido sobre los programas de historia, no debate sobre los programas de química, ha debatido después sobre los de educación sexual, por ejemplo, que ha sido todo también un tema de debate, ¿no? Pero no debate en general sobre todos los programas que pasan por la enseñanza media, pero sí debate sobre los programas de historia. Y fundamentalmente me parece que lo que pasa es algo que también traía Jacob en ese artículo del 2018 de la revista Claves, en donde dice, lo que pasa que a veces esta historia es una historia que incomoda, ¿no? El problema no es si traemos la historia reciente a las aulas, el problema es cuando esa historia incomoda. Entonces ahí yo creo que si nosotros, por decirlo de algún modo, si nos salteáramos toda esa etapa y dijéramos, bueno, enseñamos la historia a partir del 90 para acá, que es la más reciente cronológicamente, generaría muchos menos problemas, o no generaría. Estaría como naturalizado que enseñemos eso. Por supuesto, habría discusiones y más, pero estaría dentro del marco de lo que es razonable. Pero esto incomoda. ¿Y por qué incomoda? Bueno, porque tiene mucho que ver con los relatos explicativos sobre esto. No es tanto los hechos en sí mismos, que son brutales,
terribles y demás, pero el relato explicativo que puede acompañar eso es uno de los temas que más incomoda. Y me parece que se vio claramente, por ejemplo, este año en febrero, cuando empezaron los debates en el mes de febrero y cuando el titular aquel que era el Parlamento va a hacer una sesión, no me acuerdo si fue una sesión extraordinaria o si fueron la media hora o qué, en el que se proponen no cobrar facturas, no cobrarse facturas. Yo trabajé con ese titular, con los estudiantes de comunicación, diciéndoles, lo rescató Kirichi para nuestro curso, diciendo, bueno, ¿qué es esto de no cobrarse facturas? Primero explicarles qué quiere decir el dicho, porque la factura podía ser la de UTE o la de OCE, qué quería decir esa expresión, y cómo en realidad de eso de no cobrarse facturas terminaron, por supuesto, cobrándose facturas como era obvio que iba a suceder. Pero entonces la explicación de qué pasó en febrero del 73 que dan los políticos termina siendo una explicación para ver quién tiene responsabilidades después en el golpe de Estado y en la dictadura, y termina siendo una simplificación, de un momento justamente que es de una complejidad tal que hasta el día de hoy nos cuesta enseñarlo, no porque no nos metamos en el tema, sino por la complejidad del tema, digamos, para revivir, como conversábamos hoy antes acá con Carlos, transmitirle a los jóvenes lo que era la situación de crisis de ese año 72 y 73. Darles la noción, plantearles. Pensemos que para los muy jóvenes la clase esta la di ayer de noche y había cosas que a ellos les pasaban por el costado, Pero pensemos en el caso nuestro de hoy, de los adultos que estamos acá, que se diera una situación similar a la de febrero del 73, que se creara un Consejo de Seguridad Nacional, que se le diera las atribuciones que tiene, que se incluyera a los comandantes en jefe en un organismo del Estado, bueno, estaríamos todos, no sé, rodeando el Parlamento, saliendo, extrañado, diciendo, no, esto, punto, basta, esto no puede ser, hasta acá llegamos, y bueno, no pasó nada en febrero del 73. Entonces, pero yo creo que no pasó nada porque a nadie le importaba, es porque la situación de crisis era tan tremenda, tan grande, tan explayada, digamos, que hasta muchos en realidad vieron en eso como una ventana posible de solución, Entonces, esto de los contextos tan diferentes que tenemos, me parece que también es una reflexión interesante hoy, a 50 años, ver cómo siguen algunos asuntos siguen siendo muy soslayados, Esto de las explicaciones profundas, no por el ámbito académico, que por suerte tenemos abundancia de producciones, sino por el ámbito político en general. Muchas gracias, Emma. Bueno, Carlos. Después del parlante vengo yo. Después del parlante vengo. Bueno, Carlos de Masi, nuestro profesor de historia. El profesor. Creo que muchos de nosotros llegamos también a estos temas por leerte, por escucharte, por tenerte como profesor. Y hoy pensaba, así me venía la imagen de cuando Graciela decía que estaban enfrentados en el CEIU, también decir ahí un reconocimiento para el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos de la Facultad, porque realmente ha sido pionero en estos temas. Es muy satisfactorio escucharte. No, y ahí recordar siempre además, sí, leyendo diarios del 72, 73, 75, detrás de un diario viejo de Masi. Es un trabajo privilegiado que uno le paguen por leer el diario, pero en fin. Bueno, me toca cerrar un poco esta primera vuelta, supongo que habrá otra vuelta. Yo quería recuperar 2 o 3 cosas que más o menos se han manejado ya, porque, bueno, tienen que ver con un poco nuestra
nuestro manejo cotidiano. Primero, sí, lo que dice Gerardo es muy cierto y es bueno recordarlo. La enseñanza del pasado reciente siempre fue tema de la enseñanza, de los contenidos de la enseñanza. HD, Eduardo Acevedo, la dictadura hizo un manual de 6º año de primaria donde incluía la historia reciente y era un tema importante. El tema final del programa era la construcción del nuevo Uruguay. Es decir, esa tradición la continuaba la dictadura. Es más, la expresión pasado reciente se usaba en el tiempo de la dictadura. El diario El País reclamaba la enseñanza del pasado reciente. Hay editoriales sobre eso, es maravilloso. ¿Qué es lo que hizo que se reclamara la enseñanza de la historia reciente cuando había una dictadura y se proteste por esa enseñanza cuando había una democracia? No sé, creo que algo indica esto, pero no sé qué. Ahora, primera cosa, pasado reciente, es una expresión que genera como a veces cierta incomodidad. Caramba, 50 años y todavía estamos hablando de pasado reciente. Bueno, el concepto pasado reciente no tiene que ver tanto con un término cronológico como un término analítico. Lo que decía Gerardo, digamos, refiriéndose al hecho de que uno no puede decir esto es reciente, esto es pasado reciente, salvo en aquellos casos en los cuales siente que la causa está inmediata a lo que uno está, o muy cercana a lo que uno está observando. Es decir, es muy claro que, digamos, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, puede considerarse pasado, puede enseñarse, pero es más difícil encontrar, digamos, explicaciones de fenómenos actuales que no se remonten a la dictadura o a sus antecedentes inmediatos. Y cuando hablamos ahí, entonces vemos que esos antecedentes no son tan inmediatos en el tiempo, sí son inmediatos analíticamente. Entonces, cuando hablamos de pasado reciente no debemos pensar en una construcción cronológica, sino en esa construcción de herramientas analíticas. Ese primer punto tiene que ver con otra cosa. En la tradición de la enseñanza del pasado reciente se mantuvo en democracia. Pibel Devoto lo impuso en los programas de tercer año de ciclo básico desde el comienzo. Y ya ahí hubo un problema con respecto a, digamos, las autoridades de la enseñanza. Es decir, a Pibel Devoto le costó bastante poder poner eso y hubo un enfrentamiento y, como siempre pasa, la víctima fue una profesora de historia. Allí le tocó, quiero recordar, a Marta Aberborg, que fue en definitiva la víctima que cayó en todo este debate entre Tarigo, vicepresidente de la República. Vivimos en un país en el cual el vicepresidente de la República se preocupa de cómo se enseña historia. No sé si eso es un privilegio, a mí me pongo nervioso. Digamos, poner como evidencia que en el pasado reciente, la enseñanza del pasado reciente se estaba manipulando. Y allí hay otra cosa más sobre la cual me gustaría reflexionar un poquito. Y es lo siguiente: vivimos en un país en los cuales las fuerzas políticas consideran, digamos, construyen un relato del pasado, y estoy hablando en general porque tiene que ver con casi todas, que construyen un relato del pasado en el cual su pasado es impoluto y las culpas de los problemas del pasado la tienen los otros. Es decir, la situación en la cual una fuerza política o un colectivo social o un colectivo cualquiera imagina que puede tirarse al agua y nadar sin mojarse. No, a ellos no les tocó nada, la culpa es todos los demás. Y entonces allí, digamos, hay una prevención muy fuerte de decir, bueno, digamos, esta narrativa que nosotros construimos va a ser cuestionada desde la enseñanza, y eso es lo que incomoda. Allí está la parte incómoda, justamente. La enseñanza va a mostrar aquellas cosas de nuestro pasado que no queremos que se muestren. Ahora, desde el punto de vista de la enseñanza y desde el punto de vista de la salud social, no puede ser malo para un colectivo que esté en condiciones de analizar su propio pasado, de descubrir sus propios errores, bueno, porque es el comienzo para corregirlos. En cambio, considerar que toda aquella circunstancia en la cual se le dice a una fuerza política o cualquiera, bueno, en esta circunstancia fulano de tal, el dirigente principal de esa agrupación, hizo tal cosa, no tenemos por qué juzgarlo, lo juzga el que lo está escuchando, pero eso es lo que incomoda justamente en el pasado reciente. Si uno empieza a mostrar
cada uno de esos aspectos, entonces va a haber un cuestionamiento, va a haber una confrontación, va a haber una interpelación a la cual se dice, bueno, acá hay algo que falta explicar y que no se ha explicado. Digamos, esto es un elemento importante, por ejemplo, digamos, es lo que explica, me parece a mí, esa construcción tan extraña de la historia, de la narrativa histórica, en la cual hay un partido que pretende que nunca tuvo ningún pecado en el pasado y que todos fueron de otros. O algún dirigente político que considera que, bueno, los pecados del pasado son errores de imprenta, que es necesario corregir ahora, que tenemos que arreglar porque hay algunas cosas. Es decir, reescribir la historia cada vez, tratando de adaptarla a las circunstancias del presente que la esté reescribiendo. O pretender que hay una historia ya armada y construida en el cual no hay nada que reprocharse y cualquiera que quiera decir algo es un enemigo, creo que es el principal problema que la enseñanza de la historia reciente tiene que enfrentar. Y bueno, digamos, las estrategias para enfrentarlas son muchas. Con Emma recordábamos hace un tiempo una época en la cual, digamos, hacíamos una especie de brigada de enseñanza del pasado reciente. Hacían como una especie de coloquios, me acuerdo en FUC, algunos, en algunos colectivos barriales. Bueno, digamos, se reunían y sobre la enseñanza de la historia reciente. ¿Cómo hacer? Y me acuerdo que al final éramos un elenco estable, Emma, yo y Aldo Marqués, y estábamos siempre en todas las cosas. Y bueno, ¿cómo enseñar la historia reciente en una situación en la cual, y esto en los años 90 era muy claro, el tema estaba en los programas, pero era muy claro que las autoridades de la enseñanza trataban de convencer a los profesores de que no lo hicieran? Bueno, un director de secundaria de aquella época dijo, cuando se planteó todo el debate de la enseñanza del pasado reciente, por el año 2005-2006, dijo que él nunca había sido partidario de que se enseñara el pasado reciente. Y era el director general de secundaria. Es decir, en los papeles se dice una cosa, pero en la práctica se dice otra. Un poco recordando estas cosas, en algún momento, cuando se empezó todo el programa de enseñanza del pasado reciente, aquel que promovió Barran, yo quedé bajo fuego cruzado en una determinada circunstancia que quedé, digamos, bastante expuesto. Y allí el CODICEN salió en defensa, ¿no? Y respaldó la actitud que lo que yo había hecho. Barran dijo una frase que la tengo guardada. Barran le pregunta, ¿está de acuerdo con lo que dijo de Masi? Si lo dijo de Masi debe ser verdad porque es el especialista. Gracias, Barran. Gracias, Barran. No sé si era el especialista o no sé qué tan equivocado está Barran, pero que lo dijera él estuvo impecable. Pero era la primera vez que las autoridades de secundaria, las autoridades de la enseñanza, respaldaban a un docente que había sido cuestionado por la enseñanza del pasado reciente. La primera vez. Porque el caso de Marta Aberul fue el primero, pero no fue el único, y hubo después muchos profesores que eran denunciados por hacer proselitismo político, y eso significaba inmediatamente sumario y 6 meses de suspensión a medio sueldo. Después le pagaban todo el sueldo y lo restituían en los grupos, pero, digamos, la exposición pública en esa situación era una parte realmente muy chocante de toda esta actividad. Y, digamos, en toda lo que es la enseñanza como sistema, el eslabón más débil es el profesor delante del salón, delante de la clase. Y allí, por ahí es por donde se corta. Entonces, siempre que hay que encontrar a algún culpable, el culpable va a ser el docente. Que el docente encuentre respaldo de las autoridades de la enseñanza es, curiosamente, un hecho excepcional. Normalmente lo que había ocurrido era, digamos, que la autoridad de la enseñanza no se comprometía con la enseñanza del pasado reciente. Entonces, todas esas circunstancias nos hacen pensar que, bueno, ¿cuál es la situación? La situación es imprescindible enseñar el pasado reciente. Es una tarea, digamos, que justifica el trabajo de dar clases. Si enseñás la historia de Grecia, si enseñás la historia de Roma, si enseñás cualquier cosa, es para que en determinado momento todo eso caiga, digamos, como una construcción explicando el presente. Y el presente es
que nos toca convivir. Entonces, enseñar esto es, digamos, un compromiso fundamental. Y entonces ahí, digamos, tenemos que encontrar una forma, o tenemos que defender con fuerza más bien, el compromiso que significa esta enseñanza y la calidad de esa enseñanza. Lo que decía Emma, recordando una expresión que se usó bastante llamativa, no se trata de pasar facturas, pero se trata sí de conocer el pasado. Y no ocurrió en febrero de 1973 que la Constitución se viera cuestionada por una banda de alienígenas que había venido de no sabe de dónde. Porque uno encuentra editoriales de febrero del 73 donde el editorialista se conmueve por la afrenta a la Constitución, pero no dice cuál es, quiénes son. Cuando Vasconcelos dice aquella famosa intervención por radio donde denuncia a los latorritos, nadie de su partido sale a defenderlo. Hago un poquito de silencio porque ese partido se pone la camiseta de Vasconcelos y sale a jugar por la cancha, pero no es, digamos, no es ocioso recordar la soledad en la que quedó Vasconcelos. Es decir, esas situaciones son las que a uno le llaman la atención cuando ha mirado el pasado reciente. Por ejemplo, hace un tiempo veía una entrevista que le hacían a un dirigente político en la sede del partido. Y estaba el dirigente político hablando, y atrás había un retrato de un dirigente de ese partido que había sido una figura muy importante en la dictadura, y todavía está colgado el retrato. Entonces, ¿cuál es la incomodidad que aquí sentimos? Bueno, la incomodidad es la confrontación, la evidencia de esa contradicción, lo complejo que resulta poner en palabras la idea de decir, sí, reprobamos la dictadura, pero aquellos que aprovecharon la dictadura, pero en nuestro partido, les perdonamos todos los pecados. Esto implica, seguramente, más problemas. Esto significa, si uno quiere, digamos, poner esto en un salón de clase delante de los alumnos, genera debates en la clase. Está muy bien que los genere. Genera también posiblemente debates fuera de la clase. Ese es todo un problema. Pero, ya que estuvo Mauricio acá cantando, quisiera recordar una frase de Mauricio. El corazón no quiere entonar más retiradas. Tenemos que seguir en esta tarea. Creo que, digamos, el hecho de que sea una situación de riesgo relativo en lo que representa como docentes, etcétera, implica también el compromiso, bueno, si lo vamos a hacer, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. No queremos pasarle factura a ningún partido político, pero queremos entender lo que pasó. Y en la comprensión de lo que pasó y ayudar a otros a entenderlo, hay compromiso de todos. Y ninguno tuvo ni esa lucidez, digamos, política, metafísica, de ubicarse en aquel lugar preciso en el cual todos, digamos, sus decisiones eran las correctas y podía haber, si hubiera tenido la capacidad de liderazgo, podía haber dirigido lo de todos. Quiero terminar con esto. Febrero de 1973. 10 de febrero de 1973, los estudiantes del IPA teníamos clase. ¿Qué diablo estábamos haciendo en clase en febrero del 73? Y porque en octubre del 72 se habían suspendido las clases por la lucha por la ley de educación. Ahí era un batuque impresionante toda la cosa, entonces se suspendieron las clases, pero como nos faltaba como un mes y pico de clases a los estudiantes del IPA, nos dieron, digamos, la posibilidad de recuperar esas clases en febrero, cuando se estaba produciendo todo este lío. Es decir, las clases en el IPA recomenzaban el 1 de febrero y justo comenzaron estas cosas. Y claro, íbamos ahí a clase y el tema era lo que estaba ocurriendo. Y me acuerdo que teníamos clase de sociología con un profesor que era sociólogo, se les había infiltrado ahí en el equipo en ese momento. Y bueno, hablando un poco de la situación. Y me acuerdo que el profesor dice, bueno, por más que los militares se pongan duros, yo no creo que lleguen más allá de una declaración. No me imagino los tanques en la calle en Montevideo. Estaban en ese momento, frente a la Quinta Avenida Suárez los tanques. Entonces, el grado de dificultad para comprender esa realidad
es algo que hoy en día resulta muy difícil de transmitirlo a los estudiantes. Lo que comentábamos con Emma, que Emma recordaba recién, cómo hacer para devolver, reconstruir la sensación de desorientación que podía haber en aquellos momentos, es muy importante porque de eso justamente depende la capacidad educativa que puede tener la transmisión de aquel episodio. Nadie la tiene demasiado clara cuando ocurre un episodio de estos. Y bueno, eso es un poco la tarea que tenemos que transmitir. Es lo que quería decir. Bueno, ahora nos quedan unos minutos para, si quieren profundizar en algo de lo que... A mí se me ocurre que, nada, es decir, las motivaciones que me surgen de lo que ustedes plantean es, por un lado, la presencia, digámoslo, todos llamaron la atención sobre el presente de la dictadura, me parece que es eso. Es decir, la semana pasada hicimos un seminario convocado justamente armado desde el punto de vista, creo que por primera vez hacemos todo un simposio, vamos a cambiarle el nombre, que trataba justamente en una mirada feminista sobre la dictadura. Y justamente una de las mesas, es decir, habíamos dividido en 3 preguntas, ya que Gerardo decía que era importante las preguntas. La primera pregunta era si la dictadura y el terrorismo de Estado habían sido un proyecto antifeminista, aunque no corresponde porque es anacrónico, puesto no podemos decir que en Uruguay antes de la dictadura hubiera un feminismo formal, pero sí fue un modelo, un proyecto de poner en el molde a aquellas mujeres que se emancipaban a través de la pastilla anticonceptiva, que participaban activamente en la vida política y sindical, que habían ingresado en un 40% a la matrícula, eran un 40% de la matrícula universitaria, y que tuvieron una amplia actuación en todos los movimientos sindicales, estudiantiles, políticos, etc. Entonces, esa primera pregunta creo que quedó muy bien respondida por una mesa que trabajó justamente sobre esos puntos y descubriendo cosas, bueno, a través de archivos y documentos, es decir, documentos y testimonios, perdón, cosas tan elementales como pensar qué había de antes de la dictadura que se prolongó o que se manifestó crudamente o radicalmente en la dictadura y que sigue, ¿no? Que de alguna forma permite clasificar a los ciudadanos. Alguien decía, en la educación primaria, años 30, 40, 50, las clases de primaria se dividían en A, B, los grupos A, B y C. Yo personalmente en mi colegio privado, en secundaria, teníamos el grupo A, donde estaban las chicas más calificadas, pero sobre todo de apellido doble y con alguna renta justificada, B, ahí, y el C, alguna becaria, alguna cosa, ¿no? Es decir, bueno, y eso después se manifiesta en una de las figuras más, digamos, que caló más en la sociedad uruguaya, que fue la clasificación de los ciudadanos en A, B y C. Después, es decir, eso un poco lo que me queda a mí, digamos, reverberando, lo del presente, las continuidades del terrorismo, ¿qué nos dejó, no? Por algo hubo una publicación del sello, ¿no?, que se llamaba El presente de la dictadura. Hace ya 10 años, 15, 20 años. Claro, sí. Sí, 20 años. Bueno, todavía tenemos que analizarlo. Y por otro lado también me parece que, digamos, en el paneo general también veo como la dificultad de integrar algunos aspectos como los que yo planteé. Es decir, en todas estas grandes líneas, tanto de Gerardo, Carlos o Emma, digamos, ¿dónde queda lo que yo había planteado? Es decir, el lugar de las mujeres o el lugar del feminismo o la contestación de estructuras
que han tenido continuidad en la construcción de formas jerárquicas de gobierno, de formas jerárquicas de obtención del consenso, digamos así, es decir, plantearse una serie de ideas que un poco que no solamente que incomoden, sino que descoloquen la construcción del conocimiento y cómo lo difundimos también. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. No sé, ¿quién quiere seguir? Dos cosas. Primero, es cierto lo que dice Graciela. Esta expresión, a lo largo de los últimos 40 años, lo he dicho muchas veces. Es cierto lo que dice Graciela, de que, digamos, nos cuesta mucho trabajo incorporar la mirada femenina en la historia. Y hay dos cosas que quería señalar. Una es que allá por finales de los 80 armamos un libro con un equipo, un libro de historia. Tenía muchas imágenes, queríamos que fuera muy renovador, que hiciera las cosas distintas, qué sé yo. Y Carmen Tornaría, y no sé si no habría estado también Graciela, en una especie de seminario del Plemu pusieron como ejemplo ese libro de cómo las mujeres estaban ausentes en el... Yo lo sentí primero como un ataque personal, pero después, no. Algo de razón tienen, evidentemente sí hay, digamos, una ausencia de las mujeres en la historia y que nos cuesta mucho trabajo incorporarla. También hay una forma que decía Graciela de reconstrucción de la memoria. Cuando armamos los libros sobre terrorismo de Estado y dictadura en el Uruguay, no los libros sobre el artículo 4º de la ley de caducidad, sino la otra recopilación, a mí me tocó armar la lista de presos. Y armé una lista de detenidos fenomenal donde traté de incorporar todos los datos que teníamos que provenían de los documentos. Por supuesto, teníamos pistas de gente por donde buscar, pero lo fundamental era que hubiera una fuente documental que lo atestiguara. Después vinimos a ver, ahí mientras hacía esa pesquisa, vi que, por ejemplo, cuando a un masculino le preguntaban, bueno, usted estuvo preso, el tipo inmediatamente leía todo su currículum. Sí, yo militaba en la columna tanto, participé en tal lugar, estuve en tal agrupación, me metieron preso en tal sitio, en tal otro, y al final terminé en el penal de Libertad. Pero cuando le preguntaban a una presa política, esa presa decía, bueno, sí, cuando salí de la cárcel, la reconstrucción de la vida familiar, lo difícil que resultaba, los niños, cómo se recomponía la relación con los niños, las enfermedades, la forma como se incorporó al mercado de trabajo. Es decir, de los motivos por los cuales había estado presa, casi no estaban. Dos cositas cortas para recordar. Claro, en el seminario del CEIU que hacíamos cada tanto, a Graciela se le ocurrió organizar una mesa con mujeres expresas. Fue una conmoción, fue una maravilla. Estaba Marta Valentini, estaba no quiero, claro, no quiero recordar el nombre, pero exponían ahí las mujeres y los asistentes al seminario se sentían tan cuestionados, una cosa tan increíble. Marta Valentini contaba que una vez venía un periodista del exterior y le dice, ¿usted es la esposa del detenido político Macera? Y le dice, yo también soy detenida política. Eso no importaba. Y es decir, ese seminario marcó una cosa interesante. Y una última cosa que quiero recordar, ya que estamos a nivel de anécdotas, que también, digamos, para los historiadores a veces nos resulta difícil encontrar el camino para llegar a las respuestas o a las fuentes. Y aquí quiero comentar una cosa que le he comentado muchas veces. Había unas alumnas que querían hacer la monografía final sobre los memorándum de Bordaberry. Y lo único que había de los memorándum de Bordaberry eran los memorándum de Bordaberry, el que había publicado la prensa allá en junio del 76, cuando lo destituyeron. Y entonces se les ocurrió la idea, miraron la guía telefónica, Juan María Bordaberry, Avenida del Libertador, no sé cuánto, llamó por teléfono, ahí de Bordaberry, sí, somos estudiantes, ¿podemos hablar? Sí, vengan nomás. Fueron y hablaron directamente con Bordaberry. Y le preguntaron, y Bordaberry les contestó. Y tenían un montón de memorándum que le habían sido publicados, que se los digo, bueno, ahora que volvió Carla, fue Carla. Carla y Fabiana Larroble. Mi hermana que está ahí, Celina. Ahí está. Es decir, a veces ir directamente hacia un lugar, uno encuentra un material que de otra manera le resultará imposible. Y esto también, digamos, es
parte de la construcción del contenido de aula y de la forma como enseñamos la historia. Gracias. A mí me gustaría utilizar unos poquísimos minutos para dirigirme sobre todo a los profesores más jóvenes. No pretendo, como Mauricio, de terminar con un mensaje de esperanza, pero sí como con un mensaje que no sea solo todos los problemas que tenemos, ¿no? Sino ver los avances y ver las posibilidades, que me parece eso súper importante. En primer lugar, yo siento que esto se ha ido modificando, es decir, que cada vez más estos temas están en la enseñanza, los profesores los toman, los tratan, recibimos estudiantes que se nota que ya tuvieron algún pasaje por estos recorridos. Conocemos cantidad de profesores desde nuestros cursos de didáctica y nuestras visitas a los liceos de profesores que trabajan con estos temas y algunos que hacen trabajos muy importantes, que se vinculan con la extensión, ya con la investigación, en fin. Nos han hecho entrevistas, muchos estudiantes del liceo, los mandamos a hacer entrevistas a otros, o sea, todo esto por suerte se está afianzando. Pero para los que puedan tener dudas o miedos o resquemores, yo creo que hay algunas cosas que los profesores tienen que tener bien claras, igual que en los cursos de didáctica les decimos, a ver, ustedes tienen acá un marco normativo, un programa, pero ustedes son quienes eligen, quienes enfocan sus contenidos, quienes eligen la bibliografía, siempre y cuando ustedes sean capaces de fundamentar lo que están haciendo y estén formados y hayan estudiado y hayan ido a los documentos, a los libros, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre y cuando en el caso de esta enseñanza no se termine en una enseñanza panfletaria, que eso también lo hemos visto y lo hemos visto en muchas clases de los practicantes y de los estudiantes de cuarto año del IPA, por ejemplo, cuando ya están a cargo de un grupo, y a veces tenemos discusiones sobre eso. No se trata de ir a dar tampoco una versión, subjetivos somos siempre, ya sabemos, pero tremendamente sesgada, ¿no? Muy adjetivada, a veces con una carga emocional exagerada. Tampoco digo que las emociones y los afectos no tengan que estar en las clases, pero bueno, todo en contenidos razonables. Pero me parece a mí que hay como elementos interesantes que tenemos para sostener esto, ¿no? Esto que hablábamos de la larga tradición de la inclusión de la historia, yo le llamaría la historia cercana, para no llamarla historia reciente y no confundirnos con la categoría historia reciente como una historia traumática, no cerrada, que no tiene que ver con lo temporal. Otra, por ejemplo, las sugerencias que realiza el informe final de la Comisión para la Paz, ¿no? Informe que no puede ser cuestionado por ser ni de izquierda, ni revolucionario, ni nada que las sugerencias generales que hace el Informe General para la Paz se establece justamente insistir por todos los medios posibles y especialmente en el ámbito educativo sobre el tratamiento y la enseñanza de estos temas para disipar, bla, 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 ¿no? Es decir, un poco leyendo eso y bueno, algo tuvimos que ver en esa redacción. Me recuerda lo que decía Pibel justamente, ¿no? Que para salvar a los estudiantes de tener versiones justamente equivocadas, periodísticas o de otros ámbitos, lo que importaba era que el profesorado tomara en sus manos la enseñanza de ese pasado. El hecho de que estos temas están incluso en esta transformación educativa, quizá no estén como a muchos nos gustaría que estuvieran, es cierto. Hubo en un primer momento unos enunciados en los programas que nos llamaron la atención, desaparecieron algunos términos. Bien, ahora, recordemos que los programas son eso, son marcos normativos que nos indican los recorridos que nosotros tenemos que hacer.
creo que tenemos que dar la discusión para que eso sea lo mejor posible y la dimos el año pasado. Y gracias a esa discusión incluso algunas cuestiones cambiaron y me parece que eso no es menor, ¿no? Pero después los profesores somos los protagonistas, los actores, los redactores de nuestros proyectos de curso, de clase y demás, y tenemos que ser capaces de defenderlos. Y los contenidos, los enfoques, la historiografía que nosotros ponemos en esos marcos es una selección nuestra que tenemos que poder defender ante cualquier inspector o político o quien sea que venga a preguntarnos lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, creo que lo mejor siempre es una buena formación, ¿no? Un buen acopio de todos los materiales que hay hoy, digamos, los materiales que incluso nombraba Graciela, esos materiales pioneros que fueron las memorias para armar, que por suerte se publicaron 3 tomos. Bueno, son documentos riquísimos para trabajar en clase, por ejemplo, ¿no? Los testimonios, la cantidad de aunque no sean muchos, pero los archivos que se han ido rescatando, ¿no? Entonces, material, información, historiografía, reflexión, tenemos mucha y eso creo que tiene que acompañarnos para nuestras clases permanentemente. Gracias, Emma. Ahí, antes de darle la palabra a Gerardo, con respecto a lo que decías, recordar que tenemos sistematizado, ¿no?, materiales, sugerencias didácticas en la página de Sujetas Sujetadas, alojada en la página de la FIC. Bueno, ahí hay también un repositorio de material interesante que también incluye la perspectiva de género, justamente porque es el trabajo con las expresas políticas. Bueno, para cerrar entonces, Gerardo, muchas gracias. En primer lugar, me parece muy importante el señalamiento de destruir las invisibilidades. Efectivamente, todos y todas somos deudores de una profunda invisibilidad respecto al género en nuestras reconstrucciones de la historia uruguaya. Y eso es una cuenta pendiente sobre la dictadura y sobre todos los otros periodos. Y me parece sumamente importante ponerla de manifiesto. Y además asumir las deudas. Asumir las deudas. Y asumir las deudas con todos los invisibles. Porque las mujeres, siendo, yo creo, las más invisibles, no son las únicas. No son las únicas. Recordar las invisibilidades de género que vinculan, por ejemplo, a cómo sufrió en la dictadura y antes de la dictadura la población trans, las poblaciones de la diversidad de opciones sexuales. Ahí Diego Sempol hace una primera reconstrucción y está recuperando memorias, y es sustantivo porque los periodos autoritarios son particularmente autoritarios con los vulnerables. Recordar otras historias que están por hacerse. Con Magdalena, que la van a tener ahora, estamos reconstruyendo la historia de las derechas. Bien, allí en esa lógica de mirada, bueno, se recupera el territorio, los interiores. Javier trabaja sobre lo que fue la dictadura y la predictadura en los interiores del país. Y allí trae a colación fenómenos muchas veces olvidados, muchas veces deliberadamente olvidados, como por ejemplo, recordar siempre, él siempre lo señala, pero hay que repetirlo, el 27 de junio de 1973, solamente uno de los intendentes, entre los 19 intendentes, renunció, que fue el intendente de Rocha, que siempre hay que recordar, el señor Amaral, del Movimiento Nacional de Rocha. Y ver cómo en el interior, en el pueblo chico, en la localidad, las
las dinámicas represivas adquirieron una profundidad inédita. No seguir reconstruyendo esa historia uruguaya desde Montevideo, desde esta perspectiva centralizadora. Recuperar también una historia que es en profundidad, bueno, la historia del pensamiento. Hay quienes quieren borrar huellas. Yo, por definición filosófica, no borro huellas. Entonces me parece una regla de honestidad intelectual no borrar huellas. Entonces quienes se dijeron liberales y que en el año 72 y 73 dijeron, bueno, nosotros somos liberales, pero si para construir la libertad económica, que nunca se ha podido construir en este país, hay que sacrificar un poco la libertad política, y bueno, la sacrificamos. O también reconstruir la historia de los medios de prensa y ver cómo medios de prensa actuales, muy actuales, bueno, durante la dictadura también eran muy actuales. Hace poco estuve en la presentación de la reedición del libro de un gigante de la docencia como es Víctor Cayota, con un título emblemático que se llamaba Abuelo, ¿por qué estuviste preso? Y ahí él cuenta que su tercera y cuarta prisión, en momentos terribles de la dictadura, como era en el año 76, años pico del terrorismo de Estado, bueno, él fue preso porque fue denunciado en primera plana por un diario cuyo nombre no hay que pensar mucho, que todavía sigue entre nosotros, en la misma línea, pero que en la dictadura acusó a Víctor Cayota de haber armado un fondo de solidaridad en la Federación de Profesores para derivarlo hacia el MLN. Ese fue el motivo de su tercera prisión. La cuarta, por la que estuvo varios meses y también en la que metieron a su hermano abogado, fue porque él no aceptó en plena dictadura, era un gigante, no aceptó que la réplica, que el derecho a réplica de una noticia sacada en primera página, imaginen lo que era sacar en primera página una denuncia contra un profesor en el año 76, fuera escondida allí en una página perdida en la carta de réplica. Entonces, volvieron a hacer una instancia jurídica, había habido un juez que les dio el derecho de réplica en primera instancia, pero reclamaban algo totalmente justo, que era que la réplica estuviera en la misma página donde había estado la denuncia. Y ahí lo metieron preso, a él, al abogado, y estuvo cerca el juez, que en el momento especial dio marcha atrás. Del mismo modo, hay que recordar, bueno, que cuando se inicia la dictadura y antes, bueno, había un frente empresarial que respaldó la dictadura y que la respaldaba en función de un ajuste económico neoliberal, porque esta es otra cosa que anda por ahí, que el concepto de neoliberalismo, que es un concepto estrictamente académico, que los verdaderos liberales utilizan y que tiene un aterrizaje histórico y de época concreta, no, es un concepto militante, falso. La lucha por las palabras también es una lucha eminentemente académica. Bien, esos empresarios que respaldaron y aplaudieron el gabinete empresarial de Pacheco, que luego respaldaron y aplaudieron el modelo de desarrollo 73-77 que hizo la OPP de la lista 15, y siempre hay que recordar, ahí estaban Servino y Vención, que renunciaron el 27 de junio, pero cuando asumió Beck Villegas, que venía del mismo lado, en el año 74 el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿qué es lo que hizo? El ajuste estructural que ponía en proyección las ideas del modelo económico del Plan de Desarrollo 73-77. Y allí lo prefiguró de una manera... Beck era un hombre muy culto, y diciendo contra la historia, contra la mejor historia de este país. En este país hay que terminar de persuadir que para que los pobres sean menos pobres, los ricos tienen que ser más ricos, no menos ricos, más ricos. Bueno, y hay que recordar que aún en el 78, cuando varía el modelo de ajuste económico,
e ingresa la tablita y el modelo plaza financiera, bueno, el Frente Empresarial aplaudió. Claro, después vino lo que vino y comíamos jamón polaco, zanahorias ecuatorianas, y los productores agropecuarios, bueno, se pusieron en contra. Y cuando en el paro cívico del 27 de junio del año 84, bueno, todas las gremiales empresariales respaldaron ese acto contra la dictadura, todas menos una, que fue la realmente coherente y que obviamente no podía respaldar un paro contra la dictadura, que era la Unión de Bancos del Uruguay, que por supuesto hasta el final respaldó a quien lo había beneficiado y que dejaron, nunca hay que olvidarlo, un regalito para la transición democrática, que era el paquete de las deudas incobrables que tuvo que pagar el pueblo uruguayo después de la dictadura. Entonces, por supuesto, como decía Barran, hay que aguzar el oído para escuchar la voz de los que no tienen voz y para hacerla pública. Y eso es muy importante. Pero recuerdo, y con esto termino, cuando yo empecé a estudiar historia, un amigo me decía, pero vas a estudiar historia, vas a ser profesor de historia, está todo investigado. Está todo investigado. Está todo investigado. Miren, ¿saben una cosa? Está todo por hacer. Está todo por hacer. Nosotros hablamos de esa producción fuerte de la historiografía uruguaya, pero le falta muchísimo. Hay ausencia de temas, hay ausencia de biografías, hay ausencia de penetrar en invisibilidades. Hay muchísimo que hacer. Y el buen docente tiene que tener algo de investigador, por lo menos algo, si no tiene que ser investigador. Entonces, no hay que confrontar nunca la visión de la docencia con la visión de la investigación. Uno no puede ser docente de cualquier cosa. Tiene que ser docente de una disciplina, de una mirada, que de alguna manera lo pueda enamorar, porque solamente estando enamorado y con pasión uno puede transmitir las cosas más importantes que nosotros docentes siempre queremos transmitir. Gracias. Muchas gracias a todos, a todas.